Bienvenidos a Immigration with Andrew. Yo soy Andrew y en este video vamos a hablar de la carga pública. Bueno, primero quiero distinguir entre la estatua que hizo el Congreso y el presidente firma, eso es una ley, y la regla que hizo la administración interpretando la estatua. Luego quiero hablar, enfocarme en los requisitos, los factores que van a pesar para determinar si una persona está, si es probable que vaya a ser una carga pública. Y quiero después hablar del estado actual de los casos en las cortes en el país. Y finalmente quiero predecir unas posibilidades que puede pasar cuando el nuevo presidente tome la oficina el 20 de enero. Bueno, entonces es importante recordarse que la estatua no ha cambiado y la estatua dice que una persona va a ser inadmisible, es decir, inelegible para cualquier visa si van a ser una carga pública. Pero la estatua no aclara, no dice qué significa carga pública. Y por eso la agencia UCIS tiene el poder de crear su propia definición. Y en el pasado, o sea, antes del cambio, antes de la nueva regla, un migrante tendrá, el peticionario tendrá que firmar un contrato, contrato de sostenimiento entre el peticionario y el gobierno para cumplir con ese requisito. Y es básicamente todo. Si el peticionario no ganaba suficiente, podría pedir un copatrocinador, pero no había otro formulario y no había otros requisitos. Ahora, el presidente Trump y la administración propuso esa regla en 2019 y antes de tomar efecto, las cortes lo bloquearon. Luego los casos legales subieron a la Corte Suprema y finalmente la Corte Suprema dejó de tomar efecto la regla. Y luego por la pandemia las otras cortes pues lo bloquearon otra vez. Entonces, es decir, al momento, hoy es el 2 de enero de 2021, en ciertos estados la regla nueva está en efecto y en otros estados no. Entonces va a ser importante determinar, número uno, si usted está elegible, o digo, está sujeto a la regla, y número dos, si sí, determinar si está en efecto en su estado. Porque es importante recordarse que hay ciertos grupos que no necesitan cumplir con la regla. Por ejemplo, aplicantes para una visa U o visa T, beneficiarios o aplicantes para la VAWA, personas que ya son residentes permanentes y están pidiendo la ciudadanía por naturalización. Ellos no están sujetos a la regla así. Entonces es importante saber que la regla no se aplica a todo el mundo, depende. Pero se va a aplicar a la mayoría de migrantes aplicando por medio de un familiar, un esposo, un padre, un hermano, un hijo, algo así. Entonces, eso es importante saber. La DACA, por ejemplo, no es un requisito para la DACA. Entonces, es importante saber, número uno, si está sujeto a la regla, y número dos, si está en efecto en su estado donde vive. Y número tres, mantenerse informado en las noticias, en los sitios de internet de UCIS y en esta
con estos videos también. Si tenemos alguna noticia, hago otro video rápidamente. Bueno, específicamente, la nueva regla está interpretando los 5 factores que dice la estatua que el Congreso y el presidente ya firmaron en los 90. Hay 5 factores. Número 1, edad. Quiere decir, no quieren, no quieren que personas sean muy jóvenes o muy viejos. Porque la idea es personas muy jóvenes y muy viejas no van a poder sostenerse. Eso es la idea. Entonces, si la persona es mayor de edad o menor de edad, puede ser un factor negativo, le puede afectar. Y también si la persona tiene entre 18 y 60 años y puede trabajar, pero no está trabajando y no está estudiando en la escuela, eso puede ser un factor negativo también. Pero eso es lo que significa edad. Otro factor es la salud. La idea es si la persona tiene alguna condición médica que puede ser que la persona no puede trabajar, o sea, no puede sostenerse, mantenerse. Ese puede ser un factor negativo. Parte del proceso, por lo menos para arreglar la residencia permanente, parte del proceso es que necesita hacer un examen médico. Entonces las condiciones graves van a salir por medio de los resultados del examen médico también. Pero eso es lo que quiere decir salud o condición médica. También la aseguranza, si la persona tiene aseguranza de salud, es un factor muy bueno, y si no, eso le puede afectar si no tiene aseguranza. Otro factor, el estado, digo, el tamaño de la familia, es decir, eso es muy sencillo, pienso. Si la persona tiene un hogar muy grande con muchas personas, va a tener que probar que gana más que una persona que vive con su esposo no más. Recursos y estado como económica, si la persona está ganando y cuánto, y si no está trabajando o no está ganando muy bien, si tiene otros como recursos, cuenta del banco, otra propiedad que se podría vender si sea necesario. Una idea de la situación económica. Y deudas también, tarjetas de crédito, préstamos, todo la pintura, digamos. Eso es solo ese factor. Y últimamente es la educación y habilidades. Y inglés también está incluido ahí. Si la persona no habla inglés, va a ser un factor negativo, porque otra vez la idea es probar que no va a tener que depender de recursos del gobierno, de recursos públicos. Entonces, si la persona no habla inglés, ellos van a pensar que no puede conseguir un trabajo, o por lo menos un trabajo muy bueno. Educación, un diploma del high school, de la preparatoria, eso le ayuda. Mejor de la universidad, mejor de algo más arriba de eso también. O certificaciones o licencias especiales para hacer el trabajo, eso le ayuda mucho. Bueno, otra vez, es importante saber, son factores no más, no hay una regla blanca y negra, todos son factores que van a pesar en total. Es decir, si la persona tiene un factor negativo aquí por salud, digamos, pero tiene factor positivo aquí, por ejemplo, sus recursos o sus propiedades o sus cuentas del banco, ya ya va a ser así. Pero de todos modos va a ser la decisión del agente de UCIS o del consulado, si está pidiendo la residencia desde otro país. Entonces, eso es la idea de los factores específicos
en cuanto a la regla de la carga pública. Ah, bueno, entonces una pregunta muy importante es si la regla está en efecto. Ya, hoy es el 2 de enero de 2021. Fuera del país, o sea, si la persona está pidiendo la residencia o cualquier visa del consulado o de la embajada en otro país, la regla ya está bloqueado por las cortes. O sea, no está en efecto si está solicitando la residencia desde otro país por medio del consulado, de la embajada. Dentro de los Estados Unidos está en efecto en ciertos estados al momento y otros estados no. Entonces depende del estado. Hay un caso legal en California y vamos a tener una decisión, parece, alrededor o antes del 26 de enero. Entonces, y el nuevo presidente va a tomar la oficina el 20 de enero. Entonces, vamos a tener que ver qué pasa, porque es posible, eso es lo que pienso, que el nuevo presidente va a eliminar la regla, pero no se lo puedo hacer por una firma nomás, como un orden ejecutivo. Tendrá que cambiar las reglas, darle noticias, pedir comentarios. Puede tardar varios meses, pero eso es lo que pienso que va a hacer. No es decir que va a eliminar la regla, o sea, el requisito completamente, no se puede porque la ley es la ley de la estatua no ha cambiado, pero me imagino que va a eliminar las nuevas interpretaciones, digamos, de qué significa edad, qué significa recursos, qué significa carga pública, pues. Entonces eso es lo que pienso que va a pasar, pero vamos a tener que ver. Si tiene alguna pregunta, puede dejar un comentario y con otras noticias hago otro video.